empezar a grabar la clase. ¿Listo? Por favor, tengan sus micrófonos apagados. Sí, por favor, para poder escuchar bien. Bien. ¿Ya los tengo a todos? Sí. Bueno, comenzamos. Sí, profe. Cuando hablamos de una empresa industrial, es por descarte, nos damos cuenta que hay varios tipos de empresas, eso ya lo conocemos, que hay empresas comerciales, mineras, agropecuarias, de servicios y las industriales. La pregunta es, ¿cuándo una empresa es industrial? ¿Ustedes qué averiguaron? Bueno, profe, yo averigüé que... Una empresa es industrial cuando se dedica a comprar materia prima y... La transforma. ¿Cómo se dice? Y A la obtención y transformación de la ahí materia prima. transformarla para venderla. ¿La hace una transforma transformación. en qué? En bienes utilizados, para que sean En utilizados. productos terminados. En un producto terminado. ¿Sí? Coge la materia prima y la convierte en un producto terminado. ¿Sí? A eso le llamamos una empresa, ¿de qué tipo? Industrial. Industrial. Ahora, teniendo en cuenta las empresas industriales, ¿sí? Tenemos que saber que en esas empresas los costos tienen unas divisiones. ¿Ok? Los costos se dividen dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la naturaleza de las operaciones o dependiendo de la expresión de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿ven la presentación? Se fue. ¿Se fue? Sí, Ah, profe. Sí, se fue, profe. vamos a ver qué pasó. Cójala, cójala. Sí, vamos a agarrarla por la cola. Ahí. Está pensando. Ya. Bueno. Entonces, los costos se dividen de acuerdo a la clase de empresa, ¿sí? A la naturaleza de las operaciones o a la expresión de los datos. ¿Ok? De acuerdo a la clase de empresa, podemos decir que una empresa puede ser de producción. ¿Cuándo decimos que una empresa es de producción? Pues cuando es una empresa industrial. Podemos hablar de que hay empresas también comerciales o empresas de servicios. ¿Sí? De acuerdo a la naturaleza de las operaciones, podemos decir que algunas empresas tienen sus costos por órdenes de producción, otras por procesos, otras las tienen por costos CAIEM, por absorción. Bien, ahora entramos más en detalle en eso. Y la expresión de los datos, o sea, cómo obtenemos los datos, se puede dar de dos maneras, por datos históricos o por datos predeterminados. Entonces, vamos un poquito más allá con respecto a eso. De acuerdo a la clase de empresa, si la empresa es de producción, ¿sí? Le llamamos costos, o si la empresa es industrial, le llamamos costos de producción. Si la empresa es industrial, le llamamos costos de producción. Si la empresa es comercial, le llamamos costo de venta. Y si la empresa es de servicios, le llamamos costos de servicios o costo de administración. Un nombre para cada tipo de empresas. Ahora, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, ¿sí? Los costos pueden ser por absorción, por procesos
o por órdenes de producción. ¿Sí? Cuando decimos que, perdón, hay una tercera división que son los costos ABC. Vamos a ir un poquito más al fondo con respecto a esto. ¿Cómo es que esto ocurre? Pues ocurre en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban dos bandos. ¿Recuerda cuáles eran? Dos bandos en la Segunda La Guerra Mundial. Alemania nazi y los aliados. Los aliados. Y la Alemania nazi, ¿no? Y esos también tenían aliados. Se llamaban el eje. Los del eje. Los aliados inicialmente eran Estados Unidos, perdón, Francia, el Reino Unido, ¿sí? Bélgica, Polonia, Austria, ellos eran los aliados. Estados Unidos y la Unión Soviética eran de los aliados, pero se habían declarado neutrales. Por el otro lado, por el lado del eje, teníamos a Alemania y a Italia. Japón no estaba metido en ese problema todavía. ¿Sí? Estamos hablando de 1939. Pregunta de cultura general. ¿Por qué se forma esta guerra? Si no estoy mal es porque Alemania quería seguir expandiéndose por toda Europa y pues así también pues a todo el mundo después. Y pues, obviamente los demás países no le iban a permitir. ¿Y por qué Poder. se quería expandir? Poder. Poder. Sí, porque pues Poder de Hitler Hitler. quería expandir su raza, ¿no? Que era la aria, si no estoy mal. Ajá. Superioridad de raza. Con la superioridad de raza. Bueno, lo de la superioridad de raza es una excusa. Tengo En entendido realidad, que entre Alemania y la Unión Soviética había un tratado, el cual Alemania pues aprovechó para tener como un acuerdo con ellos, pero realmente lo que querían era expandir territorio. ¿y Cuando la por Unión qué se se da cuenta, quería expandir Alemania? para ser más fuerte. Ellos querían invadir Polonia, por eso fue que se desató la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ok, ojo pues para que sepan bien el cuento. El problema es que Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, Polonia y esos demás países, Austria, Bélgica, eran provincias de Alemania. ¿Sí? Como Puerto Rico es de Estados Unidos, como Hawái es de Estados Unidos, como las Malvinas es de Inglaterra, todo eso era de Alemania. Cuando se desata la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde esas colonias, esas provincias, las pierde en la guerra. ¿Sí? Por tanto, su territorio se reduce. En la Segunda Guerra Mundial, lo que Alemania trata es de recuperar esas provincias, eso que ya tenían. No es que Alemania se hubiera querido expandir porque sí, no es que eso ya era de ellos en teoría. Entonces, Alemania trata de recuperar eso que había perdido en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es que ocurre eso? Pues cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, se le prohíbe tener ejército. Se le prohíbe comercializar ciertas cosas. Alemania queda en la ruina. La gente está aguantando hambre. ¿Sí? Y aparece este tipo, Adolfo Hitler, prometiéndole a la gente el cielo y la tierra. ¿Sí? Y la gente pues, le cree al tipo y lo nombran pues su canciller. ¿Sí? Y una vez que Hitler llega al poder, pues decide que hay que recuperar esos territorios de Alemania y se forma el despelote cuando Alemania invade a Polonia. ¿Sí? Entonces, no es porque sí, no hay un motivo detrás de todo. Ahora, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban neutrales.
Francia y el Reino Unido entran a la guerra para ayudarle a Polonia a que conserve su independencia. Pero rápidamente Francia pierde la guerra y en 1940, solo un año después de que empezó la guerra, Francia es dominada por los nazis. Los nazis la ocupan. ¿Sí? El Reino Unido, o sea, Inglaterra, adivine a quién le pide ayuda. A Estados Unidos. A Estados Unidos y a la Unión Soviética. Pero ninguno de los dos está interesado en meterse en el cuento, hasta que Estados Unidos ve que Francia perdió la guerra. Si Francia pierde la guerra, no queda sino el Reino Unido. Y si Inglaterra pierde la guerra, adivine quién sigue. Si Inglaterra pierde la guerra, Pero Estados Unidos era un país neutral hasta que inició la guerra con Japón. pero es que la guerra del Pacífico es una consecuencia de lo primero. Para allá voy. Estados Unidos sabe que si cae Inglaterra, los siguientes en la lista son ellos. Entonces Estados Unidos siempre ha tenido una política muy eficiente y es que las guerras se pelean afuera y no adentro. Entonces decide que hay que ayudarle a los aliados. Pero entiendan que Estados Unidos no entra en la guerra porque pobrecito los aliados, pobrecito Francia, no. Estados Unidos entra en la guerra porque Franklin Delano Roosevelt sabe que si el Reino Unido cae, los siguientes son ellos. Entonces Estados Unidos entra a la guerra. ¿Sí? Cuando... Dígame. Perdón. Y el Tratado de Versalles, donde significaba la aceptación de la derrota de los países de la Primera Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Alemania lo burló. ¿Estados Unidos lo rompió o Alemania lo rompió. Cuando Alemania ataca a Polonia, rompe el Tratado de Versalles. ¿Sí? Ahí lo rompió, lo ignoró. ¿Sí? Por eso es que se forma la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania rompe el Tratado de Versalles. Claro, por eso es que eliminan el Partido Comunista o el Movimiento Comunista Alemán como tal. Sí, señora, y entran a regir los nazis. ¿Sí? Por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Pues que Alemania sospecha que Estados Unidos va a entrar en la guerra. Entonces, va y busca a Japón. Primero busca a la Unión Soviética y le pinta pajaritos en el aire. Pero la Unión Soviética, al mando de Stalin, dice, yo no voy a entrar en eso. Mientras nadie me pise mi territorio, yo no voy a entrar a la guerra. Entonces Alemania busca a Japón y le ofrece a Japón algo que ellos no tienen. ¿Qué le ofrecería usted a Japón? De pronto el tema de agricultura. Y para hacer agricultura, ¿qué se necesita? Territorio. Pues tierra. Tierra que ellos no tienen, en una isla grande. Ajá. Entonces Alemania le ofrece a Japón que las tierras que ellos conquisten con Japón van a ser de ellos. Estados Unidos comete un error terrible y es que para evitar que Japón entre a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, le aplica un bloqueo económico. ¿Sí? ¿Cómo un bloqueo económico? Lo que hace Estados Unidos es, ustedes pueden ver a Japón aquí en el mapa, lo que hace Estados Unidos es no dejar que a Japón le entre ni comida ni petróleo para forzar a los japoneses a que no vayan a apoyar a los alemanes. Pero es lo mismo que están haciendo ahora, ¿no? Con Venezuela, es igual. Eso, más o menos lo mismo. Pero cuando usted coge al otro y lo acorrala y lo arrincona, usted tiene que ser consciente de que pueden pasar dos cosas. Una, que el otro se agache la cabeza y diga, bueno, está bien, o que el otro se rebele y pelee. ¿Sí? Y eso fue exactamente lo que hizo Japón. Se levantó y peleó. ¿Sí? Y atacó a Estados Unidos. ¿En dónde?
¿Dónde lo atacó? En Pearl Harbor. En Pearl Harbor, en Hawái. Allá fue donde atacó Japón. O sea que no coman cuento de las películas de que es que Japón atacó impunemente a los Estados Unidos, pobrecitos los Estados Unidos. No, 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 no. Japón entra a la guerra porque los Estados Unidos lo bloquean y lo arrinconan. ¿Sí? Entonces Japón entra a la guerra. ¿Sí? Ahora, cuando Japón entra a la guerra, entra al bando de los nazis. Entonces Estados Unidos ya había decidido entrar a la guerra, pero ahora tiene dos frentes de guerra. Uno en Europa y el otro en el Pacífico. ¿Sí? ¿Qué hace entonces Alemania? Alemania, en una jugada sucia, ¿sí? Invade a Alemania, perdón, invade a Rusia, tratando de impedir de que Rusia se una a los aliados. Cuando Alemania invade a Rusia, pues ustedes ven las películas, la coge desprevenida, ¿sí? Y Rusia solamente logra parar a los alemanes en Stalingrado. Ya, eso es toda una película que ustedes vieron ahí, que es muy buena, ¿sí? ¿Y qué hacen los gringos entonces? Llegan e invaden, entran a la guerra por Francia. ¿Cuál es la idea de los gringos? Sencillo, obligar a los alemanes a que su frente de guerra se parta en dos, uno contra Francia, uno contra los aliados y otro contra Rusia. Cuando eso ocurre, pues los alemanes pierden la guerra, junto con los italianos. ¿Por qué les cuento todo esto de la guerra? Porque hay que conocer la guerra, porque de ahí salen varias cosas importantes. ¿Sí? La primera es que los costos que ya hemos trabajado, que hemos tratado, ¿sí? Que ya los mostré aquí, estos. El costeo por absorción es el costeo más antiguo que hay. Ese costeo por absorción es de 1700 y pico. ¿Sí? Luego, los costos por procesos son los que vienen a nacer con un tipo que ustedes estudian mucho en su carrera, Henry Ford. ¿Qué aportó Henry Ford? La estandarización. Ajá, Sí, la la producción en producción a línea, gran escala. a gran escala. Eso hace que los costos, producir a gran escala, hace que los costos bajen. ¿Sí? Aumentan los inventarios y bajan los costos, pero la producción se vuelve en masa. Ese detalle es el que le permite a Estados Unidos superar a Alemania en la guerra. No es porque los gringos tuvieran mejores armas y mejores tanques y aviones que los alemanes. Si ustedes se ven las películas o los documentales, el armamento alemán era de mejor calidad que el de los gringos. Pero los gringos podían hacer más unidades, ¿sí? Y casi de inmediato reemplazar los que se iban perdiendo. Los alemanes no. ¿Sí? Pero de todos modos, profe, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que se potenció pues la parte militar y pues la economía, ¿no? Una de esas consecuencias, dos, están nombrando dos allí muy importantes y la otra es el Internet. El Internet nos llega en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ellos manejaban algo que llamaba la intranet, ¿sí? Que era un secreto de los Estados Unidos. Bueno, sí, permite que nos globalicemos. Después fue que se volvió más globalización. Lo que yo quiero que entiendan es que el sistema de costeo que manejaban los gringos les daba ventajas sobre el de los alemanes, no por la calidad de producción, sino por la cantidad de producción. ¿Sí? El tanque alemán Tiger, el Tigre de los alemanes, era en términos de armamento superior al Panzer de los Estados Unidos. ¿Sí? Perdón, no, el de los Estados Unidos no se llamaba Panzer, ¿cómo era que llamaba el de los Estados Unidos? Bueno, me olvidó el nombre del tanque de los Estados Unidos. Pero en definitiva, Sherman, eran los tanques de los gringos, para destruir un tanque Tiger se necesitaban 4 Sherman, porque le disparaban y las balas de cañón rebotaban. ¿Sí?
Entonces, pero ellos tenían esa capacidad de producir más de lo que le podían destruir. Los alemanes no. ¿Sí? Entonces, este costos por procesos es consecuencia del sistema de producción de Henry Ford. Cuando se acaba la guerra, ¿cómo termina la guerra? La guerra termina cuando los aliados, ¿sí?, logran llegar, por un lado llega Stalin con los soviéticos y por otro lado llegan los aliados a Berlín, ¿sí? Hitler se suicida y se termina la guerra. En el otro lado del mundo, Estados Unidos no puede lograr que Japón se rinda. Ya lo tiene derrotado, pero no se rinde. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Tiene que ver con las dos bombas? Sí, envía las 2 bombas nucleares. ¿Dónde se las pone? Hiroshima y Nagasaki. Pero si mal no tengo entendido, ellos no iban, o sea, esas bombas no iban para esas ciudades, sino que fue por temas de, creo que no le queda combustible a los aviones y por eso fue que obligadamente tuvo que soltar las bombas ahí, pues, en esos lugares. Pero creo que iba para Kioto o Tokio, no sé si más o menos. Si no si estoy ustedes mal. se vieron la película Pearl Harbor, ellos sí querían bombardear Tokio y Kioto, pero ninguno de los aviones que ellos tenían para llevar esas bombas podía llegar hasta allá, no había suficiente combustible. Las 2 ciudades más cercanas que tenían eran esas 2, Hiroshima y Nagasaki, y podían llegar hasta allí escasamente con combustible, ¿sí? Entonces, los gringos atacan esas 2 ciudades. Ojo con esto. Son 2 ciudades que no eran ciudades principales, ¿sí? Y segundo, eran 2 ciudades que tampoco eran militares. Es el único país en el mundo que le ha puesto 2 bombas nucleares a otro, ¿sí? Sin embargo, atacaron a Irak hace unos años que porque tenía armas de destrucción masiva y que las iba a usar, pero en realidad los únicos que han usado armas de destrucción masiva contra otros han sido ellos, ¿sí? Esto obliga a Japón a que se rinda. Japón queda en la miseria, en la ruina. Para Japón salir de ese problema, crea un sistema de producción completamente diferente. Los japoneses se comprometen en salir de la depresión en los próximos 30 años y lo logran. Para la década de los 70, los japoneses ya eran potencia mundial otra vez. ¿Y cómo lo logran? Con este sistema, llamado el sistema de órdenes de producción. ¿En qué consiste ese sistema de órdenes de producción? Consiste en que yo no fabrico unidades por fabricar. Yo solamente fabrico las unidades que usted me encargue. Entonces, si usted necesita morrales, yo le fabrico morrales. ¿Cuántos quiere? ¿Cómo los quiere? ¿Sí? Ese sistema lo ponen de moda los japoneses con unas políticas muy claras. Ojo a las políticas. 0 error, 0 inventario y calidad total. ¿Eso qué implica? Que voy a producir sin errores. Que voy a vender todo lo que produzca. O sea, lo que yo produzco, cuando yo lo termino es porque lo tengo vendido. Lo llama órdenes de producción. Usted me dice, hágame tantos que yo los voy a comprar, entonces yo los hago. Si no, yo no prendo las máquinas para hacerlo. Y calidad total implica que el producto es tan de buena calidad que yo se lo cambio a usted por casi cualquier cosa. ¿Sí? Ese sistema catapulta a los japoneses. Y un país que le ponen 2 bombas nucleares, 30 años después, ya era potencia mundial nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante todo este cuento de la historia de la Segunda Guerra Mundial que yo le eché? Porque es que hay que entender que la Primera Guerra Mundial nos deja un sistema de producción. ¿Cuál? ¿Cuál sistema de costeo dejó la ¿El de procesos? El de procesos. No, ¿no?
De No fue el de, absorción. de Henry es el Ford. de procesos. Ok. El de absorción ya venía hace antes, ¿no? Sí, ese es el más viejo. ¿Sí? Ese viene de la revolución industrial. ¿En qué consiste ese de absorción? Pues sencillamente que todo lo que se pague para hacer la producción se cuenta como costo. Todo lo que usted pague cuenta como costo. Todo se absorbe. ¿Sí? Ventajas, pues es muy fácil de manejar. Desventajas, pues los productos salen extremadamente costosos, porque todo lo que usted pague cuenta como costo. El de proceso es el que queda después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial queda el de órdenes de producción. ¿Sí? Luego por allá, en los 80s, 90s más o menos, comienzan a aparecer un sistema nuevo de costeo que se llama costos ABC, también llamado costeo por actividades o costeo ABC. ¿Ese sistema en qué consiste? Consiste en que no importa qué esté produciendo usted, usted puede hacer en su misma empresa, puede hacer computadores y puede hacer celulares, ¿sí? No importa cuál de las dos cosas esté haciendo o si las está haciendo al mismo tiempo, usted no tiene necesidad de usar un sistema de costeo para un producto y un sistema de costeo para otro producto. Usted puede meter los 2 productos, los 3 productos, los 50 productos en un solo sistema de costeo. ¿Sí? Unificar todo eso. Eso se había intentado en 1600 y algo. Lo habían intentado los alemanes y no lo lograron hacer. ¿Y por qué ahora sí? Porque en los 80 nació una tecnología que permitió que se pudiera hacer eso. ¿Qué tecnología? ¿Qué habrá permitido que se pueda hacer esa confusión de cosas en un solo costeo? ¿Qué apareció en los 80? ¿Cuál fue el invento que revolucionó los 80s? ¿Profe, el internet o qué? ¿No? ¿Computador? La computadora, sí, señor. La computadora es la clave porque permite procesar muchísima información de una manera muy rápida. Eso es lo que permite que los costos por actividades o costos ABC aparezcan. Ahora, independiente de si yo estoy usando absorción, procesos, órdenes de producción o ABC, necesito obtener datos. ¿Cómo voy a obtener los datos? Hay 2 formas de obtener los datos. Los datos se pueden obtener, ¿sí?, por históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para obtener los datos de abril, me baso en lo que pasó en febrero, en marzo, en enero o en abril del año pasado, con lo que ya pasó con la historia. ¿Sí? Pero también se puede trabajar por tasas predeterminadas. ¿Qué quiere decir por tasas predeterminadas? Pues que vamos a calcular los datos a punta de matemáticas. ¿Cuál de los dos creen ustedes que vamos a usar? Predeterminado, profe. Claro que sí. Vamos a usar las matemáticas. ¿Sí? Vamos a usar tasas predeterminadas. Ahora, independiente de qué sistema de costeo esté usando usted, hay 4 sistemas de costeo. ¿Cuáles que son? Absorción, procesos, órdenes de producción y ABC. Ok. Independiente, hay uno que llama Keigen. Keigen, eso es de los japoneses también o de los chinos. Keigen, pero casi no se usa. Independiente de ese sistema que usted esté usando, cualquiera que sea, cuando usted va a hacer un producto, necesita 3 elementos. 3 elementos. Los materiales, la mano de obra y los CIF.
los materiales, la mano de obra y los CIF. ¿Qué significa CIF? Costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Materiales, mano de obra y CIF. Siempre se necesitan esas tres cosas. Esos son los elementos del costo. Bien. Lo que le dije. Profe, ¿lo puedo ver, por favor, un momentico? Sí. Mi cuento de hoy era este. Explicarle los elementos del costo, explicarle los sistemas de costeo que existen, ¿sí? Además de los que usted ya averiguó por allá, y explicarles de dónde salen esos sistemas de costeo. Eso no se lo inventaron de la noche a la mañana. ¿Sí? Bien. Hasta aquí iría el parcial. ¿Sí? Hasta aquí iría el parcial. Llevaría una pregunta teórica, perdón, una pregunta práctica, que es la del Cardex, y varias preguntas teóricas con respecto a esto que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el diapositivo se lo va a montar en el Moodle? Yo monto en el Moodle el video. Ok, vale. El video de lo que trabajamos hoy. Sí, perfecto, para Sí, repasar. esa, la clase se está grabando, Ajá. ¿no? Sí, señor. Sí. Profe, ¿pero cuándo lo pregunta? monta? Profe, Sí. procure subirlo esta semana, porque es que lo está subiendo muy Sí, sobre. profe, por favor, con tiempito, porque para tener tiempo de poder repasar. Sí, Uy, si Dios sí, quiere, profe, nos mañana tocó lo re subo. duro. Re duro. Si Dios quiere, mañana lo subo para que lo tengan disponible. Profe, Listo, profe. una pregunta teórica sobre qué. No, va a haber una pregunta práctica sobre el sistema Las demás permanente. son teóricas. Y las otras son teóricas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y cómo va a ser? O sea, ¿también vas a enviar un link y por ahí va a ser el parcial o una plataforma o cómo va a ser? Lo monta el Moodle y de ahí lo descargamos. Pues Ah, hermano, ok, vea, vale. yo creo, hasta hoy, pienso que lo vamos a hacer por DatQuiz. ¿Conocen DatQuiz? ¿No? No, profe, yo he No, escuchado, no, pero profe, no. Se Les voy llama a quiz. escribir DatQuiz/ES. Así lo buscan, ahí se los puse, así lo buscan. Lo único que tienen que hacer es registrarse, ¿sí? Y tenemos que hacer un quiz. Hay que hacer un quiz. El quiz lo vamos a hacer por Kahoot. Ojo, necesito que se registren en Kahoot y que lo descarguen. profe, tiremos más bien ese 50% en vez de quiz. ¿Cómo así? Con lo de los trabajos, profe. No, hay que sacar el quizecito que eso le ayuda a la gente. El quiz lo voy a habilitar, si Dios quiere, el miércoles. El miércoles usted tendrá todo el día para hacer el quiz. ¿Sí? ¿Dónde le voy a poner el enlace del quiz? Se lo pongo en el Moodle o se lo envío con la representante o ambos. No sé si me estoy haciendo entender. Ambos. ¿De este o del próximo miércoles? No, este miércoles. Este miércoles hago el quiz. ¿Dónde lo hago? En Kahoot. ¿Sí? Usted, entre hoy y mañana, se mete al Kahoot, se registra. Los que lo vayan a hacer en celular, descárguenlo y están listicos. Profesor, una pregunta. ¿Y el quiz de qué tema va a tratar? ¿También de esta teoría? Este tema de teoría que vimos hoy. Ok. Y lo del sistema permanente. De eso sería el quiz. Antes le sirve de repaso para el examen. Ok, profe. ¿Sí? Eso se los pongo el miércoles en la tarde para que lo puedan hacer. Estará abierto hasta las 11, 12 de la noche del día miércoles. 11 de la noche. Y la próxima semana, lunes, haríamos el examen. ¿Ok? El parcial. Sí, el parcial. ¿Cómo hacemos el parcial? Pues nos reunimos aquí, nos encontramos así mismo como nos estamos encontrando aquí por el Zoom
Este lunes, ¿no? El próximo lunes que viene, sí. Y yo les diré, vea, el examen está ahí montado, se va a hacer así, ya sabe, van a tener hasta tal tiempo, les daré las instrucciones y de ahí los dejo con su examen. ¿Alguna Pero pregunta? el examen sí es por that quiz. El examen es Sí. por that quiz. Ya. Pues hasta el momento eso es lo que he estado considerando. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo, No, profe. muchachos. Solo Nos vemos. que montaré lo de la clase para poder repasar para el miércoles hacerlo del quiz, ¿cierto? Sí, hoy, mañana, a primera hora, me pongo a subir este video al Moodle. Al Moodle. Listo, profe. ¿Listo? Profe, en la página quiz solamente se pueden registrar los maestros, ¿cierto? Los alumnos no. Sí, claro, se pueden registrar. Usted puede registrar como That estudiante. Quiz. That Pero quiz. www.thatquiz.org. /ES, para que le salga en español. Esa es la dirección, sí. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Se cuidan mucho. Mil gracias también. No, Bueno, salgan a la profe, calle, gracias. no se queden ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.